Buenas, acá estamos dos ignorantes compartiéndoles una charla que tuvimos sobre violencia, como el Estado y las cosas que hace suenan más a violencia que a políticas públicas. ¿Vos qué opinás? Y como el Estado es una fuerza que se mete constantemente en nuestra vida, por ejemplo, porque somos argentinos y vivimos en un país que tiene que haber un Estado grande, porque Estado monstruoso. Mientras más Estado, mejor, más felicidad. claro, y por eso saludos ministerio y todo eso. Pero, Exacto. Hay una pero frase muy popular y muy simpática que es que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y claro, el Estado argentino es no apretar nada, abarcar de todo y no apretar nada, tener absolutamente todo y que no sirva para nada. Pero bueno, eh, claro, pero ahora nos el tema, centramos en violencia. pero el tema es que el Estado es imposición y la imposición siempre es violenta. Siempre va a haber alguien que no quiera ceder a esa imposición. Y bueno, sin ir más lejos, no te olvides que acá en Argentina y en muchos otros países es una imposición ir a votar, es un deber cívico. No es que puedas decir, no, yo no quiero participar de las elecciones en mi país y puedo no ir a votar. No, acá es una obligación civil ir a votar. Claro, sí, sí, sí. Y si no vas, te rigen multa. Y Ah, si eso es no estás. sobre el papel, porque después la realidad es que dice que hasta los muertos votan. O sea, ha pasado, ha Bueno, pasado. sí, 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 pasa, pasa. Somos conscientes los dos de que pasa. Sí, sí. Eh, pero bueno, el Estado en sí, sí, es que el tema es que un Estado funcional es un Estado chico y que apunta a resolver conflictos que toda su población tiene, ¿no? Sea necesidad de seguridad, educación, justicia. El tema es que Claro, cuando ya el Estado tiene que repartir la riqueza, que de por sí es algo violento, eh, ya sí, se está metiendo en o un sea, terreno que no le toca. la idea de repartir la riqueza ya ¿qué es eso de repartir la riqueza? O sea, repartir si hay Es una que, torta. Si hay una torta, que sea ponerle del Estado, se reparte. Ahora, la repartición de la riqueza no es del Estado, no es del gobierno, o qué sé yo, los funcionarios de repente dijeron, vamos a bajarnos el sueldo y vamos a repartir nuestro sueldo. No, vamos a subir los impuestos y con eso vamos a pagar los, ¿cómo se llama esto? Ah, no me sale el nombre. Los derechos. Vale, vos podés. No, 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 derechos no, Ay, las Repetime la. becas. Van a pagar las becas, los subsidios, Ah, planes, sí, los los planes. planes, planes, ahí está. Claro, Me costó, ¿eh? Era pero. difícil. Sí, sí, plan, la palabra plan, 4 letras de dificultad. Eh, Eh, pero, claro, pero, ¿cómo es esto? El tema es que el Estado no puede hacer eh, nada sin eh, ser una fuerza coactiva en la vida de la gente. ¿Se entiende? Porque eh, ya para financiarse necesita plata de la gente que produce plata. sí, Y después eh, limita a la través libertad de la a gente. través de la imposición de impuestos, justamente, o sea, de ahí viene la palabra impuestos Claro, de imposición. claro. Entonces, el Estado, si es un prestador de servicios funcional, se dedica a pocas cosas. Si es un Estado grande, ya entra en lo que es una fuerza violenta y coactiva, porque ya se mete en lo que es de otros, se impone en lo que es de otros y yo qué sé, el comercio surgió de la naturaleza humana, de la necesidad, de yo tengo algo que yo hago algo que vos necesitas, vos haces algo que yo necesito y
comerciamos. El tema es como que si yo hago algo que vos necesitas, pero vos no haces algo que yo necesite, pero haces algo que necesita alguien que yo necesite, mucho necesite, entonces Me necesitamos mareé algo el que segundo sea... ¿Me podés volver a empezar desde el tercer? Necesiten que me mareé un poquito. No, mentira. que, Eh, supongamos, perdón, ¿no? Explicado más fácil. Vos haces manzanas. Bueno, no haces. sí, sí, también, no importa. Plantas, plantas árboles de manzana, ¿no? Sí, Yo sí, hago escaleras sí. y alguien vende carne. Vos necesitas la escalera para agarrar la manzana, pero quizás yo no quiero la manzana, ¿viste? Para vos querés Quiero carne. la carne. Entonces, ahí se genera el sistema Entonces, de comercio por trueque o lo que sea. claro, entonces necesitamos algo de un valor representativo que diga mi escalera vale tanto y ese tanto vale tanta carne. ¿Se entiende? Sí. Por eso existe la ITA, si no, no existiría, ¿no? Entonces, intercambio, pero el comercio seguiría existiendo, porque no podés estar toda tu vida saciándote tus necesidades egoístas, necesitas, digo, personales, ¿no? No, pero o sea, igual la realidad es que es lógico el punto de decir, yo sacio mis necesidades egoístas, qué sé yo, el ejemplo eh, de, no sé, alguien se va de viaje al Caribe. El empresario que se va de viaje al Caribe, primero pagó una burrada de impuestos por irse al Caribe. Después se toma una coca, le van a llegar percepción de ganancias, impuesto solidario, por tomarse una coca fuera de su país. Entonces, impuestos se está Sí, aportando un montón del vamos. claro. Pero bueno, volviendo a violencia, ¿no? Sí, volvamos a ver. Eh, ya hablando de un tema, de temas más específicos de gobiernos existentes con nombre y apellido, digámoslo, violentos, ¿no? El que a mí me surge por naturaleza es lo que sería el fascismo, Ah, que ya. sí, el gobierno de facto italiano. Claro que en sí llegó al poder por elecciones y Ah, sí, después por sufragio, o sea, fue popular, digamos. creo que sí. eh, y después nada. Lo que sí hay que entender, creo, para saber el contexto en el que surgen el nazismo y el fascismo, los dos, que el nazismo entra dentro de la categoría de gobierno fascista, Sí. es que es los dos surgen en un momento de posguerra, post Primera Guerra Mundial, no fue la única que existió la segunda, en el que Sí. tanto Ale- Alemania como perdedor de la Italia. Primera Guerra Mundial e Italia salieron muy perjudicados de los acuerdos de la posguerra, del Tratado de Versalles creo que se llamó. Mm, Eh, ¿Se entiende? O sí, sea, sí, que los dos, establecía que tenían que pagar eh, unos, claro, unos, unas imposiciones salvajes, o sea, impuestos por trabajar básicamente en Alemania. Alemania tenía que pagar el 40% de su PBI generado como impuestos. No sé, no me acuerdo bien cómo era lo del Tratado de Versalles. Dame un segundo que te lo es que digo. tenía que pagarlo, o sea, por las consecuencias de la guerra. Bueno, Y igual Italia no, porque Italia en la Primera Guerra Mundial, a diferencia de la Segunda, fue parte de los países que ganaron. a los vencedores. En la Bueno, Segunda, en la claro, Segunda Guerra Mundial también terminaron siendo parte de los triunfadores, más o menos a la mitad de la eh, guerra. eso no me consta, sobre todo porque Mussolini murió en el 45, año del final de la guerra, pero capaz.
Eh, pero bueno, Italia lo que le pasó fue que básicamente no les dieron unas tierras que quería, Sí. tierra, y se sintieron perjudicados por el acuerdo. Eh, En ese ambiente de una Alemania pobre de posguerra surge Hitler, y de una Italia muy insatisfecha por los tratados, por el tratado de después de De la Primera Versalles. Guerra Mundial, surge Mussolini, el Benito Mussolini. Benito Mussolini, sí, que, eh, que nada, fue parte del Partido Socialista italiano. Después lo echaron del Partido Socialista por tomar partido en la guerra. Esto es Primera Guerra Mundial, no Segunda. Ujú. Después trabajó en los medios, en una revista de tendencia izquierdista. O sea, estamos hablando de alguien muy tirado a la izquierda, no de alguien de centro izquierda, de centro o hasta de derecha, que muchos asocian al fascismo con, Con la con la derecha. derecha, con la ultraderecha, de hecho. Y para mí el fascismo, a pesar de la formación de Mussolini, no es de izquierda ni de derecha, es un proyecto de poder, no es una ideología política. Claro, es El como una tema consecuencia. es que es, o sea, ¿qué me refiero yo con proyecto de poder? Es una persona ambiciosa y carismática, que muy ambiciosa, que busca poder, básicamente. Y la forma de atribuírselo generalmente es por métodos violentos, ya sea estando en el poder o para llegar al poder. Eh, y, y nada, básicamente nunca cesa su intención de poder, Ya, que, suena que es... parecido a mucha gente que conozco. Que en realidad no conozco, pero veo en la tele y lo veo tan seguido que ya he creado un vínculo. Es como hijo de puta y ya. Claro, eh, el tema es que como proyecto de poder, eh, generalmente antes lo conservador era ser de derecha, entonces la forma de tener el apoyo de las masas podía ser por la derecha, porque, y no olvidemos esto, porque por más que sea muy personalista el fascismo, necesita el apoyo de las masas. No hay ningún gobierno que no gobierna a nadie, Claro, que no representa a nadie. Eso no existe. No existió ni en las dictaduras argentinas, ni en las dictaduras latinoamericanas, que Argentina ya sé que está en Latinoamérica, no, ni en ninguna otra dictadura del mundo, ni durante pero los nosotros venimos de imperios. barcos, papá. Vos no entendés nada, Mateo. La cagué, pero. No, no, pero ni los imperios, ni las monarquías, ni nada. Todos esos gobiernos tuvieron gente que los apoyaba. Es así de simple. No, Está no hay bien. gobierno del pueblo. ¿Qué te parece? A ver, bueno, los gobiernos más violentos entonces, podemos decir que fue el nazismo, el fascismo, o sea, todos los gobiernos que realmente fueron más genocidas que gobiernos, que se podría decir Bueno, el nazismo por el holocausto, el fascismo italiano, también un montón de desaparecidos, persecuciones es que a los gitanos, en la Rusia estalinista o en la Rusia comunista, ¿cómo era que se llamaba? en la Unión La, Soviética. la Unión Soviética, la Unión Bueno, Republicana de Países Soviéticos, ¿era? ¿Cómo era el acrónimo de la URSS? uh, ay, no me acuerdo. A ver, Unión yo te Real digo. Socialista Soviética, no sé. Bueno, acá tengo una página interesante que son los Contame. 10 mayores genocidas de la historia humana.
¿no? Sí, Hablando, el primero es el general Mao, que fue el máximo dirigente del Partido Comunista Chino y de sí. la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder, estoy leyendo, en la China Sí, continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular tras la victoria en la guerra civil contra las fuerzas de la República China. Y bueno, un poco más de historia. En conclusión, mató a 75 millones de personas. 75 Segundo en millones, el ranking, 75 millones de personas, o sea, son casi dos Argentinas. sí. El Sí, segundo es Stalin, sí, otro comunista, sí. O sea, que, son dos gobiernos de izquierda. sí, sí, o sea, directamente comunista, ¿viste? La facción más violenta de la izquierda, Ajá. que mató a 23 millones de personas. O sea, está muy Bueno, lejos de Mao. sí, Está prácticamente a una Argentina de distancia. sí. A un pueblo argentino de distancia, digamos, porque una Argentina me suena más a superficie, no sé por qué. El Bueno, yo, tercero, para, pausa. Acabo de encontrar el acrónimo que todos se me van a cagar de risa de mi gran ignorancia, pero bueno, ya me presenté, así que no dejo lugar a dudas. Es el acrónimo de URSS es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. claro, que eso Así. igual el nombre república supone que está dividido en poderes y todo eso. No, no hay constancia de que la URSS haya sido así, creo. Capaz sí estaba dividido en poderes, pero era una mera formalidad. ¿Cómo es que se llama entre mi orgullo, yo, mi compañía y mi reflejo? Ahí está tu división de poderes. Pero, pero anda a preguntarle a los opositores de la Unión Soviética si tenían un juicio justo. Mm, no sé, Bueno, no creo que hay pedacitos de los juicios justos por gran parte de Rusia, enterrados en diferentes lugares. bueno, el tercero, a pesar de lo asociado con la derecha, no sé por qué últimamente este personaje, es Hitler, que mató a 17 millones de personas. Esto deben ser números generales, capaz sean No, más sí, menos. no, sí, obviamente Por- no, número redondo, además desaparecidos, es complicado. Bueno, esto Hitler sorprende que tanto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial no haya gente que sepa que partido nazi es Partido Nacional Socialista Obrero. Nacional Socialista Obrero. Era re de izquierda. Después Hitler sí se fue de la izquierda, pero llegó al poder encarando por la izquierda. Y no se fue tanto de la izquierda, no es que pasó de ahí a la derecha más ultraderecha. Empezó por la izquierda y se habrá movido a un centro, siempre manteniendo la tendencia hacia la izquierda. Nunca fue de derecha Hitler. O sea, Y el hecho de que a qué sé yo, a alguien con ideas de derecha le digan nazi o facho, vendría a ser justamente lo opuesto. O sea, todo el fascismo y el nazismo, los dos nacieron y mamaron de la derecha, digo, de la de la izquierda. izquierda, sí, sí. Eh, pero, ¿cómo es esto? El tema fascismo no aparece en la lista. ¿Pero por qué no aparece? Porque básicamente cualquier italiano que era donde estaba gobernando el fascismo, que fuera opositor a Mussolini, terminaba en los campos de concentración nazis. Eran aliados en la época. Sí, No sí, es, bueno, de hecho Hitler consideraba un mentor a Mussolini. claro. Y bueno, fue el que escribió
el manifiesto, ay, ¿cómo se llama? Fascista, ¿no? Mi lucha, my count. No, no, mi lucha fue Hitler. Yo a lo que voy es que Hitler admiraba a Mussolini porque fue el que le dio las ideas de cómo llegar al poder y cómo ejercerlo, básicamente. No sabía que Mussolini había escrito un libro. Sí, sí, creo, no estoy seguro si lo escribió él, bueno, viste, creo. Mm, sí, 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 era difícil. No sé, no sería el primer líder populista que de repente escribe un libro de color azul. Bueno, no sé Claro, si este de color azul o no. ¿Entendés a cuál me refiero? que se llama como un sinónimo de honestamente, Honestamente, o no sé, lo sinceramente, veo. digo algo así. Eh, Mm, mira. Bueno, de hecho, acá encontré un coso que dice El Manifiesto, escrito por Benito Mussolini. bueno, a ver, si vamos a características del fascismo, yo acá encontré la nación sobre el individuo, básicamente, bueno, Sí, lo dice todo, sí, sí, no lo digas, Total- no lo digas. total- La nación sobre el totalitarismo, individuo, sí. totalitarismo, corporativismo, uso de la violencia específicamente, o sea, hay una característica. Libertades coartadas, fue censurada la libertad de expresión en los medios de comunicación, unipartidismo, suspensión de elecciones, ilegalización de los partidos opositores, sistema judicial represor, dominio absoluto de la vida pública, uso desmedido de la propaganda, italianización fascista y expansionismo. Bueno, O hasta el sea, expansionismo llegamos. O sea, es el que nos falta, digamos. Es la figurita que no tenemos todavía. eh, Gracias a Dios. igual, igual es cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, Claro, quiero claro. creer. Eh, mm, lo dejamos para después. Vemos qué pasa. La historia nos dirá. Y, no sé, Mm, pero básicamente es un estado autoritario y totalitario, lo que discutíamos al principio. claro. O sea, básicamente, redondeando un poco la idea, eh, todos los gobiernos, o sea, los gobiernos principalmente de izquierda son los que dan el paso, la consecuencia de un gobierno de izquierda y populista vendría a ser nazismo, este, Es que, genocidios grandes. mira, si yo, en la lista es que estaba leyendo recién, es un top 10 de mayores genocidas de la historia De la humana. humanidad. De 10, de 10, 8 eran de izquierda, Sí, o son de izquierda, o fueron de izquierda. claro. 8. El otro es un rey y el otro un emperador. Ninguno es de derecha. Las establezcamos algo. Monarquía y capitalismo son cosas diferentes. En la monarquía también el Estado se hacía cargo de todo. La diferencia es que el Estado era el monarca, el rey. El capitalismo era lo que, el comercio que había era lo que él permitía. Y el emperador era básicamente lo mismo. Dicho muy por arriba. Es mentira que la monarquía y la derecha sean cosas parecidas. No, bueno, pero el problema se basa en, bueno, ¿cuál es la definición? O sea, históricamente, ¿de dónde viene lo de derecha e izquierda? Eh, viene, no sé si lo sabías, que viene de la Revolución Francesa, que los promonárquicos se sentaban a la derecha del Capitolio y los revolucionarios se sentaban a la izquierda.
Por eso es que se hace esa comparación de que los promonarquistas vendrían a ser, no sé, creo que ya no existe el promonarquismo, o si alguna vez existió con ese nombre, No sé. pero se sentaban, eran de derecha, porque se sentaban a la derecha, pero Mm. la derecha es Bueno, mucho más que una rama conservadora. es que históricamente la derecha es conservadora y la izquierda es revolucionaria. El tema es que Sí, en la actualidad cambiaron, por lo menos en lo que es Latinoamérica, cambiaron roles. Ahora la izquierda es lo conservador y la derecha es lo revolucionario. No yéndonos a una derecha también represiva, porque un Estado que permite la libertad de comercio pero censura la libertad de expresión es tan negativo como uno que limita la libertad de comercio pero permite la libertad de expresión. ¿Se entiende? sí, Eh, o sea, hoy en día que llevamos muchos años basándonos en una idea de repartición de la riqueza, justicia sí. social y todo eso, Bueno, igual eso, digamos las cosas como son, ¿no? Repartición de la riqueza no es un nombre que se aplica, es un le voy a robar a otros a través de los impuestos, me voy a quedar con una buena porción y lo que a mí me sobre se lo voy a repartir al que le falta. Entonces sería, claro, le voy a robar a él para mí y ayudarte a vos. Y si algo se me cae, va para vos. está bien. Pero básicamente yo a lo que voy es que ya lo conservador, llevamos 100 años de izquierda con interrupciones militares. Eh, Sí, 100 años de izquierda, no podés considerar a lo conservador la derecha o el no. liberalismo. Después de 100 años creo que lo que es ser conservador, ya cuando empezó todo esto, eh, no hay, o sea, no hay nadie vivo de cuando empezó todo esto, y flaco, ya lo conservador es otra cosa, no es lo que era. Eh, pero bueno, eh, el tema con la izquierda es que ya vimos que desde la práctica es en efecto violenta. El tema es que Genocida, es genocida también. directamente. Bueno, y eso que no entramos en nuestros hermanos latinoamericanos, por lo menos más popularmente de izquierda, porque está Nicaragua, pero Cuba y Venezuela, Claro. que no, yo la verdad busqué información así también, como busqué características del nazismo y del fascismo, y Sí. me costó más encontrar. De hecho, no encontré. ¿Cómo no? ¿Qué trataste de buscar y qué no encontraste? A ver si yo sé algo o te encuentro algo. No, eh, y es que la verdad ni me acuerdo cómo lo busqué. Busqué básicamente Cuba, economía, y no me salió nada. Sí, recuerdo una nota de Venezuela en el diario de, de que habían mandado a una fuerza paramilitar a una sede opositora a Maduro, al gobierno Mm, oficialista venezolano. sí, Eh, de por sí, si mandás una fuerza paramilitar, creo que era paramilitar o directamente militar, a, claro. a una sede opositora, muy Algo no está democrático. bien. Oh, Y no. En realidad la izquierda es tan democrática como hoy me desperté de mal humor y quiero hacer mi propio imperio. claro, pero a lo que voy es, y no es anormal esto de, y bueno, y después de Cuba lo que me suena es, viste, por las marchas que hubo el año pasado, creo,
Sí. que pusieron la excusa y en C5N hablaban del bloqueo comercial, de que Cuba está bloqueado, que no puede comerciar. Primero, Cuba sí puede comerciar, comercia de hecho hasta con los Estados Unidos. Sí. Y después, Sí, sí. aunque No, no, estuvieran en realidad lo que se dice es que hay un bloqueo porque no hay libre comercio. sí, ¿Cómo se traduce eso de que no hay libre comercio entre Cuba y Estados Unidos o cualquier otro mercado? Se basa en que el único con la capacidad de comerciar es el gobierno, el gobierno es, cubano. O sea, claro, solamente el gobierno cubano es el que tiene la posibilidad de vender afuera. y sí. Eh, Y si algo sabemos los argentinos es que los políticos son muy malos negociando y muy malos produciendo algo que los demás quieran. no, negociando son buenísimos, boludo, justamente es eso, o sea, son buenísimos negociando. El tema es que, viste, o sea, son muy buenos negociando para su bolsillo y transando y Pero, viendo a ver qué onda, pero pero bueno, realmente no. volviendo a Cuba, eh, suponiendo que tuvieran un bloqueo, ¿eso justifica que un presidente llame a la represión de su pueblo? Porque se dicen el gobierno popular, se dicen estar a favor del pueblo, y el pueblo sale a marchar y mandás a la policía y a otros cubanos, o sea, la policía Esto también era cubana, Venezuela. pero no, en Cuba, En y Cuba, a otros ciudadanos cubanos a reprimir, matar, secuestrar con ciudadanos. O sea, ¿en serio justificás esas actitudes con un bloqueo? Porque me parece injustificable, la verdad. y Y es una campaña... muy difícil. La verdad que no ¿eh? se me viene a la cabeza cómo justificarlo, la verdad que no. O sea, el convencer a tu propio pueblo de matarse entre ellos y es más un cinismo complicado que, que una medida, qué sé yo. Es que, bueno, en Cuba dicen, viste, que no hablan de política en las casas o en la calle, porque hay cubanos que, que pagados por el Estado, que delatan a los que hablen quejándose del gobierno. Sí, 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 también lo he escuchado, pero bueno, eso quiero pensar que me suena a chisme. No es que haya pasado acá durante la dictadura, no es que haya pasado en casi todos lados, pero quiero pensar que me suena a chisme. Eh, yo te digo, esto no es que yo lo busqué y lo sé por internet, esto me lo dijeron mis viejos cuando estuvieron en Cuba, Claro. que O sea, iban, lo o pasaste de primera sea, mano. yo no, bueno, primera mano no, porque yo no fui a Cuba. Claro. Eh, sí, sí fui a Venezuela antes de que asumiera Maduro con el gobierno de Chávez Sí. y ya daba las muestras, salvo en lo que es el tema combustible, de país inseguro, la gente no caminaba en las calles. ¿No? Y, o sea, no, iba, yo que sé, al supermercado que quedaba a 5 cuadras en auto, por una cuestión de seguridad, no por una cuestión de... ya me suena que había un poco de desabastecimiento en el 2009, 2010, 2009 no, o 2011. Eh, ya había un poco de desabastecimiento O sea, no era negocio trabajar y, privado en Venezuela. y además, bueno, había como una colina, ¿no? Que la ladera que daba hacia nosotros había todas construcciones. Y yo le pregunté a la persona que conocía de ahí
que eran eso, y me dijo que cada ventana era una casa. En cada ventana vivían 5 o 6 o 7 o 8 venezolanos. Personas. Ya Claro, viven sí, bastante afinaditos, digámoslo. claro. Y esto fue durante el gobierno de Chávez, que ellos lo admiran y lo aman, Lo los idolatran. oficialistas lo idolatran. Bueno, la idolatrar Idealización. al líder es algo Ah, pero que vos completamente, viste el diario de un dictador de la National, ¿qué es eso eh, era santificar al líder? La frase santificar era al... santificar al líder. Bueno, como el chiste de los Simpsons, ¿viste? De todos amamos al líder, con amor Todos nenita. amamos al líder, sí, sí. Bueno, yo me voy. Eh, Espera que me tengo que ir a tomar el cole a mi estación Néstor Kirchner. Después hablamos. Pero o sea, idolatrar al líder es algo completamente fascista. O sea, considerar a, primero, una persona que vive de los impuestos de la gente. No es que Sí. llegó a una posición, a la posición que llegó rompiéndose el culo laburando. Llegó cobrando impuestos y decidiendo él cuánto cobraba. En realidad llegó a su puesto de poder hablando por los que trabajan, Claro. a pesar Eh, de nunca haber trabajado, en muchos casos. eh, bueno, idolatrarlo a él y justificar todas sus acciones es algo completamente fascista. Es algo que Mussolini eh, quería inspirar en la gente, algo que Hitler, va a sonar mal lo que voy a decir, era un genio. No lo digo por su moral, obviamente moralmente era muy errado. Lo digo por su capacidad para llegar a las masas. Al chabón lo votaron con una idea Una completamente devoción. racista. Lo siguieron con una devoción tal de poder matarse entre ellos, o sea, el, Claro. así. Bueno, de Hitler, creo que vos me has dicho, o no sé si lo vi en un documental o algo así, Ujú. se ha dicho que Hitler podía provocar orgasmos en las mujeres por cómo hablaba. Sí, también hay un documental sobre las amantes suicidas de Hitler. Hitler las dejaba y ellas se suicidaban. Aguantá, aguantá. No sé cómo pasaba eso, pero Pero bueno, yendo al caso, o sea, idealizar de tal forma a alguien que no deja de ser humano, y que, quieras que no, su trabajo es representar al pueblo, no sus propios intereses. Idealizarlo tanto al punto de cometer actos violentos en su nombre es algo completamente facho. No es algo que un gobierno democrático incentive y que personas que vivan en un país democrático hagan o apoyen, o o piensen apoyen. como correcto. Claro, hay casos aislados de loquitos en países democráticos que están dispuestos a cometer un acto violento por su líder político, pero son los menos. No es como lo que vivimos en Argentina o lo que viven en Venezuela, o lo que viven en Cuba. Son uno, dos, ¿viste? Esperemos. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos son los menos, por el momento. Pero bueno, el tema es que, eh, bueno, la... ay, me olvidé en qué estábamos hablando. Eh, Estamos hablando sobre los gobiernos latinoamericanos. bueno, y incentivar estas La actitudes, violencia. como lo hizo el presidente cubano, como hace Maduro, lo ¿Se llamo considera presidente a presidente Cuba, el presidente cubano? no Claro, sé, se considera. lo llamo presidente porque esta charla ya está demasiado polémica como para llamarlo de otra forma.
Está bien, perdón. Me divagué. Eh, pero y a mí me sorprende porque si bien las masas sí son estúpidas, el individuo es inteligente y uno debería poder sentarse a ver y decir, para, este se dice popular, pero hay una marcha popular apoyada por miles de personas y a mí me llaman a reprimir. No, no hay una contradicción en todo esto. Eh, pero además, suponiendo, ¿no? Que nosotros fuéramos de izquierda, Sí. deja de hacer arcadas, ¿vale? No, está bien, está bien. Yo hace 2 días que no me baño y te digo, vengo bien por la izquierda. Bueno, suponiendo No, que no, es fuéramos de que izquierda, en realidad, o sea, si a mí me decís, si quiero, qué clase de líder político me gustaría ser, a mí me gustaría ser un líder político de izquierda. Te porque pones a ver, y porque les va bárbaro, boludo, no laburan un carajo, viste, che, y decime qué propuestas tenés, y te doy, qué propuestas tenés para presidencia, y un minuto de silencio. Bueno, una propuesta fuerte, viste, tipo estudio su propuesta. Ese es un buen ejemplo. Después, pero y quiero ser un líder comunista. El tipo tirado tranquilo, todos laburan para él es el único que puede hacer negocios. Sos básicamente claro, un rey, pero la gente te quiere. Está bárbaro. y es que es esto del fanatismo. Si el día de mañana Sí, el sí, no, no, oficialismo, si el no se día de puede mañana el explicar la izquierda oficialismo, sin algo tan ilógico como el fanatismo. es que es la forma que tiene un político de generar actitudes negativas por parte del pueblo hacia el pueblo. Eh, si el día de mañana el oficialismo argentino diera un vuelco de 180 grados a la derecha, ¿vos tenés alguna duda de que sus fanáticos lo apoyarían? Y sin ir más lejos, hay muchos fanáticos del oficialismo o mucha gente directamente que no te acepta que, bueno, el partido nazi nació de la izquierda, o sea, Bueno, tiene más de izquierda que, o sea, tiene mucho de izquierda. y sí, y el partido fascista, o sea, y el fascismo también. El tema es que se olvidaron de la izquierda cuando se dieron cuenta de que no les podía dar todo el poder que querían. Sin embargo, no se olvidaron completamente de la izquierda. Llegaron al poder por la izquierda y ejercieron prácticas de la izquierda. Lo que pasa es que, o sea, yo lo que noto, o sea, las cosas malas pasan, es así, las malas gestiones hacen que pasen cosas malas. Lo que tiene la izquierda es que es muy buena para encontrar otro culpable. O sea, Sí, siempre puede encontrar a alguien a quien echar la culpa sin admitir su propia culpa. Eso es lo que tiene la izquierda. La izquierda no admite su culpa. claro, y genera actos completamente despreciables hacia esos chivos expiatorios que tiene. Sí. El tema con la izquierda es que no solo es violenta en la práctica, en lo que la historia nos tuvo que haber enseñado como pueblo, sino que es violenta ya desde la teoría. Porque si bien yo entiendo que lo que leí del fascismo es del fascismo, no de la izquierda, la idea de justicia social y repartición de la riqueza es imponer, es meterse violentamente En la vida eh, y en la economía de sus de la gente. pobladores. Claro. Bueno, de por sí, así que obviamente la izquierda va a terminar violentamente,
Porque, primero, no tenés forma de convencer a los que necesitas para financiar tus proyectos, de financiarlos, si no es Claro. por la violencia. Y después, eh, no tenés forma de hacer que se queden sin la violencia. Si no, ¿por Claro, qué o se sea, hizo el muro de Berlín? O sea, el muro de Berlín se hizo porque los alemanes pasaban del sector de la izquierda a la derecha. no sé cómo estaba separado Berlín, pero, o sea, sé más o menos por qué barrio pasaba, pero sí, pasaban del gobierno de izquierda al gobierno de derecha. De derecha capitalista, O sea, había libre paso y libre dijeron nos tránsito. estamos quedando sin gente. Nosotros necesitamos gente para poder explotar. Así Sí, que hicieron el muro de Berlín. necesitamos gente que trabaje para poder repartirles el sueldo de los trabajadores entre los no trabajadores. Claro. Pero bueno, Wales, eh, Bueno, querido, básicamente la izquierda es violencia teórica y prácticamente, o sea, en la práctica, históricamente comprobado. históricamente, y así no fuera la violencia que, o sea, saliera un socialista, comunista promedio a decir, no, pero esto se puede hacer sin violencia. La realidad es que la izquierda es un discurso que gente nefasta de la historia usó para llegar al poder, En pos de o su propio sea, beneficio. en pos de su propio beneficio. Así que ya sea como discurso, como práctica o como teoría, tiene una potencialidad de violencia enorme y ya se demostró en la historia. Claro. Se demostró y se sigue demostrando cada día que pasa. Claro, pero bueno, bueno, fue un placer tener esta charla con vos, Wallace. Dale, dale. Se va a repetir próximamente. Yo creo que vamos a poder seguir haciendo ruido y demostrando nuestra ignorancia por el mundo. Sí, bueno, como dijo Wallace al principio, somos dos ignorantes. Eh, yo tengo un Instagram donde subo artículos de opinión, son de opinión nada más. Se llama Un Ignorante Live, que estoy en Instagram, también en Twitter, pero en Twitter no subo nada, la verdad. Y vos, Wallace, te podemos encontrar en algún lado. No, no por el momento. Me pueden encontrar en todos sus corazones, de momento. Pero Buenísimo. yo seguiré participando en lo que se pueda. Dale, de una. Dale, bueno, entonces Eh, nos despedimos, querido. Adiós. dale. Hasta luego, Wallace. Hasta luego.